Buenas tardes a todos. Después del acto del encuentro de hermandades patronales que tuvimos el sábado pasado, con el que retomamos el programa de actos del aniversario del 225 años de la celebración del voto y patronazgo de San José, tras este tiempo de verano en el que hemos estado pues un poco más relajados en ese sentido, pues la siguiente cita la tenemos con este ciclo formativo que a lo largo de 3 citas en este mismo sitio pues nos va a convocar para conocer un poco más acerca del voto a San José, el concepto de la palabra voto y los votos de otras ciudades a otras imágenes patronales en las que también pues existe un juramento y una necesidad de solicitar su amparo ante determinadas catástrofes. Y por supuesto, uno de los hitos que tiene que tener su sitio y su impronta en este aniversario es, sin lugar a dudas, el cuadro del voto. Para hablarnos no solo del cuadro, sino de su autor, pues hemos traído al padre Álvaro Román, que ha realizado diversos estudios sobre este autor y cuya semblanza pues, nos va a desarrollar ahora mismo nuestro fiscal Juan Rueda. Sean todos bienvenidos, por supuesto darle las gracias también al Ayuntamiento, en la persona de José Luis Cordero, a Joaquín Rodríguez Basterra, por parte del Grupo Popular, que también nos acompaña, y por supuesto a nuestro ponente. Bien, buenas tardes a todos. Para nosotros es un honor y podemos decir un privilegio poder tener aquí al padre Álvaro Román Villalón por su trayectoria profesional, su trayectoria académica, docente y por supuesto como sacerdote. Don Álvaro Román Villalón nació en Cantillana, en Sevilla, en 1977 y fue ordenado sacerdote en 2003, realizando estudios en Roma entre 2004 y 2009. Es doctorado en Teología con la especialización de Mariología en el año 2009 por la Pontificia Facultad Teológica Marionum de Roma, con la máxima calificación de Summa Cum Laude, mediante la defensa de la tesis La Divina Pastora en los escritos de Fray Isidoro de Sevilla. Es párroco de Santa María Magdalena del Araal en Sevilla desde el año 2009, arcipreste de Marchena entre 2011 y 2023 y párroco de San Lucas en Sevilla desde el año 2023. Respecto a su experiencia docente, ha sido vicedecano de Calidad de Investigación y Másteres en la Facultad de Teología de San Isidoro de Sevilla, responsable académico del bienio de especialización en Mariología en la Facultad de Teología de San Isidoro de Sevilla, profesor de la misma y director de la Cátedra de Mariología. Igualmente, profesor en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Isidoro y San Leandro de la capital hispalense, profesor en la Pontificia Facultad Teológica Marianum de Roma, profesor tutor en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Dámaso, en el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla y en el Centro de Estudios Teológicos de San Bartolomé, de aquí de Cádiz. Pertenece a distintas academias, a la Pontificia Academia Mariana Internacional, es miembro de la Sociedad Mariológica Española, de la Asociación Mariológica Interdisciplinar Italiana e igualmente tiene distintas y variadas publicaciones en revistas como Isidorianum, Estudios Franciscanos, Marianum, Teotocos, Laboratorios de Arte y sobre todo entre sus publicaciones podemos destacar las siguientes obras: La Divina Pastora en los escritos de Fray Isidoro de Sevilla, Ejercicio de novena en honor a Nuestra Señora del Rosario, de la Hermandad del Rosario de Mairena del Aljarafe, Santa María Magdalena, patrona de Araal, Ejercicio del Triduo, Subsidio litúrgico, devocionario, reseña histórica y cancionero de la misma parroquia de Santa María Magdalena del Araal en el año 2022. La obra Araal y su patrona, Santa María Magdalena, en el año 2023, y igualmente ha tenido la autoría de varios capítulos de libros, entre los que podemos destacar La Divina Pastora, una devoción de los capuchinos para Málaga, para la Congregación de la Divina Pastora de esta ciudad, en la obra de Jesús Morejón Pazos, La Divina Pastora de Cantillana, 3 siglos de una devoción, junto a la obra de Amparo Rodríguez Babío, Santa Ana de Triana,
aparato histórico y artístico de la Real Parroquia de Santa Ana, de este barrio de la capital hispalense, en la obra de Jesús Manuel Lozano Muñoz, 100 años de Pastora Coronada, de la Seráfica Hermandad de la Divina Pastora, Sevilla, en el año 2023, e igualmente ha desarrollado la coordinación de catálogos de exposiciones como En la Senda de Murillo, Tobar y la Divina Pastora en la Diputación de Huelva en el año 2019. Y hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe para hablar sobre la figura de Francisco Xavier Riedmayer y el cuadro del voto a San José, ese gran exvoto de la ciudad, de nuestra ciudad, en acción de gracias por el milagro y el voto que este año estamos conmemorando en su 225 aniversario. Así que el padre Álvaro tiene la palabra. Pues muchas gracias por las palabras del presentador, como también del hermano mayor de la hermandad y también pues por la representación del ayuntamiento y de todos los presentes. Después de la presentación que ha hecho sobre mi persona, pues os preguntaré qué hace un cura pues hablando de un pintor alemán. Bueno, pues algo un poco fortuito porque resulta que hace unos años un coleccionista de Cantillana, mi pueblo natal, ¿se oye bien? Sí. Eso ya el volumen, ¿sabes? Bueno, pues un coleccionista de allí, de mi pueblo natal de Cantillana, pues adquirió un cuadro de la Divina Pastora que ha sido bastante mencionada, ¿no?, en la presentación. Y bueno, cuando lo vi, mi primera impresión es que no se trataba de un pintor sevillano y ni siquiera español, ¿no?, por las características de las obras, y apuntaba pues a una pintura más bien de origen centroeuropeo. Indagando, investigando sobre el tema, bueno, pues vine a parar en este personaje, Francisco Xavier Riedmayer, que como ahora haré una introducción y después iremos repasando varias de sus obras. Resulta que es un pintor alemán que se afinca en Cádiz a finales del siglo XVIII, del cual ciertamente se sabe o se sabía bien poco, y también modesta parte por la investigación emprendida por un servidor, pues se han descubierto algunos datos más. E igualmente, sorprendentemente, pues se han descubierto bastantes obras. Antes prácticamente se conocía la Virgen de Trafulpio, que está allí en Cádiz, en la Santa Cueva, y poco más, el voto de San José, que conserváis aquí en San Fernando. Entonces, empezaba esta ponencia pues con esta fotografía de su firma. Él tenía la costumbre de firmar sus cuadros, normalmente no en la misma pintura, sino en la tela, en la parte de atrás o en el reverso. Muchas de esas firmas se han perdido porque después, con rentelar varias de las obras, o por limpieza, o bien porque se han recortado, se ha perdido. En este caso se trata de una firma, ¿no?, conservada, y como él solía firmar, a veces en castellano, pero preferentemente lo hacía en latín, ¿no? Dicho esto, hago una introducción y ya después, pues, de una forma más amena, iremos desglosando las obras, comenzando por la de El Voto. Uno de los artistas que durante la segunda mitad del siglo XVIII llegaron a Cádiz, atraídos por su prosperidad, fue Franz Xavier Riedmayer, pintor alemán de quien realmente poco se sabe, tan solo que vivió en Cádiz durante largo tiempo, hasta su fallecimiento. Según Ricardo Moreno Criado, sin ofrecer la fuente, en 1845 fue cuando murió, aunque podemos aventurar que deduce la fecha de un dato que ofrece Adolfo de Castro en su historia sobre las calles de la ciudad de Cádiz, cuando, después de referir la restitución del nombre de la de San Francisco en 1845, añade que aquí vivió y murió el pintor. Por la primera de las obras que se le relacionan, se infiere que a finales del siglo XVIII, en la década de los 90, ya estaba afincado en Cádiz, mientras que por la última, que firmó, sabemos que en 1819 todavía seguía activo, lo que hace difícil que pudiera sobrevivir hasta 1845. En estos últimos días, bueno, pues de casualidad también, retomando la investigación, encontraba en este informativo, ¿no?, o noticiero de Cádiz del siglo XIX, el Diario Mercantil,
fechado el 28 de marzo de 1818, una noticia suya. Son de las pocas noticias que tenemos al respecto. Y simplemente, pues, en los avisos de ese periódico, de ese noticiero, pues aparece una referencia de él. Dice: don Francisco Javier Riedmayer, de ejercicio pintor al óleo o retratista, conocido por el pintor alemán, que vivía calle de San Francisco número 54, se ha mudado a la de Murguía, esquina a la plazuela de Horta número 143. Lo leo porque es muy interesante, porque es de los pocos datos exactos que he podido encontrar sobre él, incluso ya ofreciéndolo datos sobre la vivienda. Se sabía hasta 1817, por otro dato, pues que vivía en la calle San Francisco, pero ya por este noticiero al menos ya se sabe, pues, que cambió de lugar, ¿no? de vivienda. Y bueno, pues también indagando un poco de las mejores zonas de la ciudad a principios del siglo XIX, lo cual es índice también de la prosperidad del propio pintor. A pesar de la supresión del monopolio comercial con América por su liberación en 1778 y la consecuente desaparición de la casa de contratación en 1790, Riedmayer vivió en una ciudad cosmopolita que mantenía su apogeo comercial y atravesaba un esplendor cultural sin precedentes, emprendida en proyectos clasicistas como el Oratorio de la Santa Cueva, la Iglesia de la Conversión de San Pablo y la parroquia de San Juan Bautista de la vecina Chiclana, relacionados todos ellos con la obra del pintor alemán. No obstante, también debió vivir tiempos convulsos para la ciudad de Cádiz y su bahía: la guerra con Inglaterra a partir de 1796, que culminó con la desastrosa batalla de Trafalgar en 1805, la epidemia de fiebre amarilla de 1800 y el sitio por los franceses entre 1810 y 1812, durante el que se congregaron las Cortes, que proclamaron en 1812 la primera Constitución española. La fundación de la Escuela de Nobles Artes en 1789 será otro hecho clave para entender la determinación de la ciudad por la estética academicista y su influencia en Riedmayer, más cuando su cátedra la ocupaba uno de los discípulos de Rafael Mengs, del que, por cierto, se va a hacer en el Museo del Prado próximamente una exposición. Este personaje se llama Domingo Álvarez Enciso. De la banda, uno de los investigadores sostiene en este sentido que Riedmayer combina el estilo de Mengs con las influencias murillescas. Esto es algo muy característico, ¿no? Murillo influye hasta bien entrado en el siglo XIX, si bien a partir de la influencia de la academia, pues también comienza a destacar la figura de Mengs y su influencia, pues, neoclásica en las obras de los pintores, incluso en este caso del nuestro. Riedmayer se granjeó el favor de los círculos más ilustrados de la sociedad gaditana, como de hecho demuestra su relación con el marqués de Valdeíñigo y el conde de Maule, ambos retratados por él. Por voluntad del primero, participó en uno de los proyectos más singulares de la época, tanto a nivel cultural como religioso: el Oratorio de la Santa Cueva, centro penitencial y eucarístico en el que intervinieron artistas de la talla de Francisco de Goya y Franz Joseph Haydn, cuando compuso las 7 últimas palabras de Cristo. Es igualmente revelador que contara con la admiración del conde de Maule, Nicolás de la Cruz Baumonde, poderoso comerciante y mecenas de las artes, que llegó a tener una de las colecciones más importantes de España, con más de 300 cuadros. El conde debió ser un gran admirador de su obra, puesto que en el elenco que hace de su colección menciona varias pinturas suyas, entre ellas una vista de Chiclana de grato recuerdo para él. En esta pintura aparece el conde retratado con otro ilustrado de la época, amigo suyo, como veremos a continuación, Antonio Pizano Carrión. Uno de los retratos pintados por Riedmayer de la colección del conde era el de su hermano Juan Manuel. El conde venía de Chile y hace un negocio con el hermano. Vamos a hacer un negocio entre Chile y España, uno teniendo la sede en Santiago, el hermano, y el conde de Maule, pues teniendo su sede en Cádiz. Con lo cual, bueno, ahora veremos, ¿no?, que fue una persona muy
importante de la época en Cádiz. Igualmente el conde regaló un cuadro de San Juan Bautista pintado por Riemeyer a la parroquia del mismo nombre de Chiclana, proyecto neoclásico en el que junto a Antonio Pizano puso gran empeño. Como vemos, nuestro pintor se relacionaba con todos los ámbitos ilustrados y academicistas de la época y con personas relevantes y también de gran influencia. Así se explica que cuando el Cabildo Secular de la Real Isla de León decidió que se hiciera un cuadro que perpetuara el voto hecho a San José, encargando al regidor Juan Serrano Carriola que eligiera al artista, este se decidiera por el renombrado pintor alemán. Y aquí tenemos pues, el cuadro del voto, ¿no? Venga a decir, porque propiamente lo es, que este cuadro es toda una metáfora plástica, material de varias cosas. En primer lugar, ya que aquí también hay representación del ayuntamiento, es una metáfora del proceso identitario de la Real Isla de León. O sea que todo lo que supuso para este pueblo, ¿no? Para esta ciudad, el hecho de la independencia, si se puede decir así, de la ciudad de Cádiz, pues este cuadro es toda una metáfora, por lo que voy a explicar brevemente. Os recuerdo pues, que en 1766 la Real Isla de León se independiza políticamente de Cádiz, con ayuntamiento propio, el cual nombra a San José como patrón de la isla, no la Iglesia, quien pues quería seguir teniendo como patrono a San Germán y San Servando, que son los patronos de la ciudad de Cádiz y de la diócesis. La razón de elegir a San José, además del apogeo de su devoción, quizás se deba a dos motivos, ¿no? En primer lugar, por el hecho de querer congraciarse con la Real Armada, que estaba en vía de establecerse en la isla de León, y que había atribuido a San José haberse librado de los efectos del maremoto de 1755. Y después también quizás una forma de homenajear a los carmelitas descalzos, que era la congregación más antigua pues, que había entonces en la villa de la isla de León. Además, vuelvo a decirlo, de la enorme devoción que ya en España había a San José. En el Cabildo, convocado para la elección del nuevo patrón, se emitieron 304 votos. 297 fueron para San José y solo 7 para otro, San Juan de Pomuceno. O sea que, por mayoría más que absoluta, ganó San José. El Cabildo comunicó la decisión al obispo, Fray Tomás del Valle, tramitando el asunto a la Sagrada Congregación de Ritos de Roma, donde le respondieron que conforme al decreto del Papa Urbano VIII de 1630, cualquier elección de patrón solo por parte del Cabildo Municipal, sin tener en cuenta al pueblo y al clero, era nula. Claro, pues la decisión fue declarada nula porque faltaba el respaldo del clero, de la Iglesia, que no es el caso en cuanto al pueblo, porque el pueblo sí convocó un cabildo y el pueblo mayoritariamente lo eligió. En 1767, al año siguiente, el obispo consultó al clero diocesano irregular, porque el decreto de Urbano VIII decía que había que consultar tanto a religiosos como a sacerdotes diocesanos, o sea que había que consultarlo a ambos, y eso es lo que hace el obispo. El clero respondió negativamente al preferir a San Germán y a San Servando por 3 motivos. Varios de ellos ya lo he dicho antes, porque ellos decían que San Germán y San Servando habían sido siempre los patronos de Cádiz y los patronos de la diócesis. Claro, en el subconsciente del clero todavía estaba la vinculación con la iglesia propiamente gaditana. Y un motivo también importante para ello, por el hecho de que San Germán y San Servando recibieron el martirio aquí, en el municipio de la isla de León. Entonces, ellos interpretaban que era como un feo que se le hacía a los santos elegir a otro patrón. El obispo finalmente decretó pues, que San José fuera copatrón, lo cual ratificó Roma en el año 1769. O sea, como bien sabéis, en 1769 siguen siendo patronos San Germán y San Servando de la isla de León y copatrón San José. En 1800, como bien sabéis también, pues se produce la epidemia de fiebre amarilla. El ayuntamiento, ¿no? Pues decide hacer también el voto a San José y, como bien sabéis, ¿no? Pues se hace una función. Al final de la función pues parece también que viene a
pesar de haber 4.000 fallecidos, pues terminara ya con esa epidemia, ¿no? Entonces, en 1800 deciden hacer un voto anualmente para la fiesta de los desposorios de San José con la Virgen, que se celebraba entonces el 26 de noviembre, pues hacer una función en su honor, ¿no? Que eso es lo que este cuadro también pues explica en la leyenda, lo cual es bastante curioso, ¿no? Porque se conserva en este sentido también la letra del propio Ries Mayer y su firma en el cuadro, ¿no? Relatando pues todo lo que he intentado hacer brevemente ahora mismo. En 1801, concretamente el 26 de abril, se colocó solemnemente el cuadro en el ayuntamiento. Y claro, fijaros que en el subconsciente también aparece, ¿no? Tanto para el cabildo municipal como para el cabildo secular de la Iglesia, pues como un esvoto introducido en el ayuntamiento. En 1802, claro, fijaros que todo esto se interpreta, ¿no? Tanto política como religiosamente. Entonces, dado que se había atribuido al santo, ¿no? El hecho de haber librado definitivamente a la ciudad de la epidemia y bueno, tanto en este sentido como el cabildo municipal como el cabildo eclesiástico estaban de acuerdo, que no era como antes, pues llegaron a la determinación de elegir, suplicar, ¿no? Rogar a la Santa Sede, pues ya a San José como patrón. Así lo hacen, el Papa también lo comunica a Pío VII en 1802 y Pío VII, como bien saben, pues decide nombrar a San José como patrón principal de la isla de León y copatronos, ahora es la vuelta a la tortilla, copatronos a San Germán y San Servando. Por eso digo que es una metáfora del proceso identitario de la isla de León, porque bueno, es cuando tiene la ciudad entidad propia o identidad, a diferencia de la ciudad de Cádiz, que hasta entonces había venido dependiendo de ella. Igualmente, me gustaría subrayar pues, que este cuadro es una metáfora del esplendor de la devoción josefina. Nosotros quizás lo desconocemos, ¿no? Pero hasta el siglo XVII prácticamente San José se representaba pues, como un hombre mayor en un lugar secundario, normalmente se representaba a la Virgen con el niño y San José a un lado recogiendo los instrumentos, se daba más protagonismo a la Virgen con el niño. Aquí vemos todo lo contrario, es que ni aparece siquiera la Virgen, aparece solo San José, joven y con el niño, y con un protagonismo tal que es el que ocupaba hasta entonces la Virgen María. Creo que hasta entonces la Virgen María es la que se representaba en el centro de una obra, y cuando se representaban con comitentes, donantes, religiosos o con el pueblo, la Virgen María ocupaba el centro. Aquí fijaros que lo ocupa ahora San José. Y curiosamente, como seguidamente veremos, la antítesis de esto es la obra de la Virgen del Refugio que se encuentra en la Santa Cueva, que compositivamente es muy parecida. Pero fijaros en este sentido que también es esto una metáfora de hasta dónde en el siglo XVIII y ya en el siglo XIX pues había alcanzado la devoción a San José. Curiosamente también esa devoción se refleja en las leyendas, en esos versículos que aparecen en esas bandas, en esas filasterias, porque sostiene San José, el niño, y fijaros qué curioso, porque como se han puesto ya de acuerdo en pedir ambos como patrón a San José, representa aquí tanto al eclesiástico como al alcalde con la banda. O sea, todos estaban ya en común acuerdo de escoger a San José como patrón. Esos versículos están extraídos del libro del Génesis y de una historia muy concreta, la historia de José del Antiguo Testamento, no del Nuevo. Como sabéis, José, por envidia de sus hermanos, es vendido a unos mercaderes, se lo llevan a Egipto. Después de una historia muy larga, pues José pues alcanza el favor del faraón, porque el faraón tiene muchos sueños y se entera que José es capaz de interpretar los sueños. Manda a José y bueno, le cae en gracia y lo hace pues virrey, nada más y nada menos que de Egipto. Y José lo hace tan bien porque le deja todo el gobierno de Egipto en sus manos. Estoy explicando esto para llegar donde quiero llegar, ¿no? Cuando tiene un sueño de nuevo el faraón
y lo interpreta José. José le dice al faraón que va a haber 7 años prósperos y 7 años de hambruna. Ante eso, ¿qué es lo que piensa José? Pues vamos a hacer almacenes y vamos a almacenar pues, todos los alimentos que podamos en granero para cuando llegue a la hambruna pues lo afrontemos. Llegó la hambruna y todo el pueblo pues va en busca del faraón, que qué pasa. ¿Y qué dice el faraón? Bueno, pues el faraón dice lo que tiene aquí el niño en la mano. Ite a Joseph, id a José. Cuando el pueblo quería pan, buscó el favor del faraón, el faraón no lo arregló por sí mismo con el pueblo, sino que le dijo, id a José. Claro que detrás de esto se deduce que la mediación, en este caso de San José, el esposo de la Virgen, porque normalmente cuando decimos el voto, ¿qué es? El voto es como un juramento, una promesa, una consagración que se hace a aquel que se está declarando como mediador principal entre Dios y los hombres para un pueblo concreto. En este caso, ¿no? El eclesiástico que inspiró esta obra, ¿no?, de Ries Mayer, pues le estaba queriendo decir esto, que la isla de León había reconocido que su principal mediador ante Dios era San José. Entonces, eso que tiene el niño aquí en las manos son las palabras del faraón al pueblo, id a José. Y después la otra que tenemos de Génesis capítulo 45, que sostiene San José, pro salute enim vestra misit medeus, que igualmente se encuentra en el retablo neoclásico donde se conserva, ¿no?, donde se venera la imagen de San José, aquí junto al lado de la parroquia, para vuestra salvación me envió Dios. Es el versículo de la escena cuando vuelven los hermanos, porque también hay hambre en Israel, y van a Egipto a ver si podían solucionar su problema. Se encuentran que José es el virrey, no reconocen que es su hermano y finalmente su hermano le da un vuelco al corazón, se pone a llorar y les confiesa que es su hermano. Ellos imaginaron, ¿no?, cómo se ponen, temblando, y usted los va a matar, y sin embargo no, los perdona y les dice, no preocuparos porque para vuestra salvación Dios me envió antes, ¿no?, o me puso delante de vosotros para salvaros. Creo que detrás de esto también está la mentalidad de la época. La epidemia amarilla se interpreta como un castigo. Entonces, claro, para evitar ese castigo, el que nos ha librado de ese castigo es San José. Como diciendo, para vuestra salvación, Dios me puso aquí en la isla de León para salvar. Y finalmente, el versículo que sostiene el eclesiástico y el alcalde, salus nostras y manos tuas es cuando finalmente, cuando llegan los 7 años de hambruna, ¿no?, y el pueblo está pasando mal, pues, ¿qué hace? Pues a cambio de pan, José, que era más astuto, venderme vuestra casa, vuestra tierra, para el faraón, y yo a cambio os doy comida. Así lo hizo todo Egipto, hasta el punto de que todo Egipto perteneció ¿a quién? Al faraón. Todo el pueblo comió y el faraón se hizo con todo Egipto. ¿Cuál es la moraleja? Pues que Dios, a través de San José, le ha concedido el favor a la isla de León, pero la isla de León, por la mediación de San José, ¿de quién es? De Dios. O sea, que detrás de esa historia, que aquí iconográficamente pues, se ha representado, el eclesiástico que inspiró a Ries Mayer para la composición, pues es lo que está manifestando. E igualmente, como se puede deducir, la obra es una metáfora de la sociedad del momento. Fijaros que, como hemos visto antes en la noticia, Ries Mayer era conocido por pintor y retratista, lo cual significa que si era retratista era porque era pintor, pero se distingue el pintor, pero cualquier pintor no era retratista. Es decir, que en la Cádiz de entonces la gente lo buscaba por su fama de retratista, y aquí demuestra realmente pues, lo resuelto que era a la hora de hacer retratos. Aquí está representando, aparte del cabildo municipal, pero los personajes también implicados en todo lo que aconteció respecto al voto. Por ejemplo, aquí se ve el vicario eclesiástico, Francisco Bonilla Utrera. Se ve, algunos interpretan, ¿no?, que es en general, ¿no?, en futuro general, el niño que está arrodillado. Y después también el que se encuentra detrás del eclesiástico, este hombre aquí, sería el capitán general del departamento, el marqués de Arellano. O sea que son personas
personajes concretos contemporáneos a los que estaban viendo el cuadro. Mientras que el alcalde, Juan Antonio Aldama, pues se encuentra igualmente aquí arrodillado, si os habéis percatado, también flanqueado por el clero regular, no solo el secular, por ese eclesiástico, ¿no?, sino también el regular. Aquí está, en este caso, el franciscano y anteriormente, fijaros, aquí el mercedario, es decir, todos, cabildo municipal y eclesiástico, regular y diocesano, estaban de acuerdo en declarar a San José como su patrón principal. En la investigación de estos últimos días, a propósito del cuadro, bueno, pues he tenido la suerte de encontrar la fuente grabada que inspiró a Riesmayer para representar a San José. O sea, imaginaros que la calle de entonces, por donde llegaban tantos y tantos barcos, ¿no?, siempre venían cargados de todo tipo de cosas, y entre ellas las estampas, lo que nosotros hoy llevamos en los móviles, pues las carteras de estampas de santos, antes mediante grabados y litografías llegaban a todas las casas. Y Riesmayer tenía que tener, bueno, pues, una colección importante de estampas. Una de esas estampas en la que Riesmayer se inspira, pues, para componer a San José es esta, ¿no?, grabada por Manuel Salvador Carmona en 1781, y reproduce la escultura de San José esculpida por Juan Pascual de Mena para el antiguo convento de padres clérigos menores en Madrid, demolido en el año 1842. Es el local que ocupa actualmente el Congreso de los Diputados. Fijaros que la composición también le da la idea a Riesmayer para el San José del Voto hacerlo de una forma elevada, como en un pedestal que nosotros no vemos porque está ocupado por la gente que está retratada. Y fijaros, para que veáis, este es el San José del Voto y el San José de la Reproducción. Si os fijáis, le ha quitado la vara, porque la vara lo sostienen aquí los ángeles que están al lado, pero fijaros que hasta el ropaje, los pies, las sandalias, el niño, la disposición del paño, todo es exacto, salvo la mirada. Aquí San José está mirando a los niños, pero aquí, ¿quién está mirando? ¿A quién mira? Pues al pueblo, al espectador. ¿Por qué? Porque aquí se está dando el realce como patrón, como principal mediador ante Dios por el pueblo de la isla, ¿no? Fijaros, aquí vemos el grabado, la fuente original, el San José del Voto, y aquí, también en estos días pasados, pues tuve la oportunidad de estar en casa de un amigo de Antequera, y bueno, él tiene una pintura, y se lo dije, digo, esta pintura de la misma estampa, pero fijaros que aquí el pintor calca, con la misma disposición, el San José, pero aquí no, aquí Riesmayer se ha permitido, pues, alterar un poco la composición. ¿Esto qué significa? Pues que Riesmayer, además de un gran copista y que utilizaba la fuente grabada para sus composiciones, se permitía el lujo de cambiarla, ¿no?, según las necesidades del que lo encargaba, la obra que representaba. Y comenzamos ya a hacer un repaso de las obras que hasta el día de hoy conocemos de Riesmayer. La primera de ellas, el orden que hago de las obras es cronológico, ¿vale? Se encuentran en la iglesia de la Conversión de San Pablo de Cádiz. Supongo que os sonará, ¿no?, esa iglesia que es muy bonita y que responde a un diseño neoclásico de Torcuato Benjumeda. Es decir, la Cádiz entonces, como la bahía, tenía grandes proyectos neoclásicos. Uno de ellos fue este. Y el propio arquitecto programa completar la iglesia con retablo neoclásico. Aquí veis uno, el de San José, precisamente. Y fijaros que a Riesmayer se le encarga todas las pinturas de los retablos, lo cual es algo bastante significativo, que a una persona en concreto se le encargue todo un programa, no un cuadro, sino todos los cuadros de los retablos, que como vemos son varios. Aquí tenemos el primero de ellos, en el que se representa, por una parte, la imposición del collar a Santa Teresa de Jesús y por otra, el tránsito de San José. Estos retablos se hacen hacia 1795, lo cual significa que estas son las obras que primeramente se conocen de él, porque anteriores no se conoce esta como la primera de sus obras, 1795.
1795. Uy, esto se pasa un poco, ¿no? Ha pegado un salto. Aquí. Hay fotografías que se ven peores porque las hice yo en su día con el móvil, y están en alto, en un ático, entonces pues tiene esa complejidad, ¿no?, a la hora de visualizarlo. Fijaros que aquí está representando a Santa Teresa de Jesús con la Virgen del Carmen y San José flanqueándolo. Daros cuenta, San José, que es primo hermano del devoto, y los ángeles, pues, que están al lado del escritorio, y también algunos, fijaros que al igual que en el voto, en la representación, están sosteniendo la vara florecida de San José. Y aquí el niño, pues que el ángel, perdón, que está a punto de atravesar el corazón de Santa Teresa de Jesús con el dardo de fuego, como es tantas veces representada Santa Teresa. Fijaros que la composición es bastante creativa. Aquí ya hay un matiz sobre el estilo de Riemann. Antes hemos dicho pues, que todavía arrastra esa influencia murillesca, pero imprime también un gusto academicista, ¿no?, o neoclásico, proveniente de Rafael Mengs, por los colores, unos colores más brillantes, como si fuera policromado, para que nos entendamos, o esmaltado, son colores muy vivos, brillantes. Y después también es muy característico de su pintura por la pigmentación que utilizó, pues que todos los cuadros que encontramos mayoritariamente se hallan muy craquelados. Fijaros que esta foto un poco rasante lo demuestra muy bien, ¿no?, el craquelado que tiene la pintura, pues sería algo de la propia pigmentación que él utilizaba. Y aquí tenemos este precioso, ¿verdad?, que se encuentra en la parte baja, y por eso lo pudimos fotografiar mejor, el tránsito de San José. Fijaros que una también característica de Riemann es que era muy detallista, representaba muchos detalles, y que incluso se esmeraba para demostrar su capacidad a la hora de resolver la perspectiva, la solería. En este caso se ve muy bien, muchas veces representa la solería, porque aunque parece que para nosotros una cosa fácil, no es fácil, o sea que la maestría del pintor se demuestra en cómo resuelve ciertas perspectivas, y aquí lo está haciendo bien. Curiosamente, fijaros, aquí se encuentra San José, ¿no?, a punto de fallecer, flanqueado por la Virgen María, por Jesús. Fijaros que este azul de él es muy característico, es un azul como esmaltado, y aparece en muchas de sus obras. Los angelitos, aquí uno, ¿no?, pues con la vela rogativa, con la vara de San José. Y estos ángeles, pues que están aquí lavando la ropa de San José, y aquí están los aparejos de la carpintería, y están calentando, ¿no?, pues el carbón para calentar, que es lo que está haciendo, si lo veis bien, el angelito, ¿no?, pues metiendo abajo, ¿no?, pues para que el carbón calentara el lecho de San José. Se inspira en la cocina de los ángeles que Murillo pintó para la Casa Grande de San Francisco de Sevilla, es decir, porque conocía mucho la obra de Murillo y se servía de sus composiciones para las que después él hacía. Aquí tenéis, fijaros qué curioso, en la sillita que tiene al lado, la composición del tránsito de San José, la firma, otra firma de Riemann. Aquí hay otro altar, en este caso con la pintura de la Trinidad. Fijaros que, aunque está mal conservada, ¿no?, merecería la pena una restauración, pero la capacidad, ¿no?, del pintor, que ha resuelto muy bien, ¿no?, y en perspectiva para que se viera de trabajo a las tres personas de la Trinidad, ¿no?, el Redentor, Dios Padre, el Espíritu Santo. Fijaros también, esto sí que se ve también todavía la influencia de Murillo en él, estos ángeles, porque evocan mucho las composiciones murillescas que sostienen la cruz. En este caso tenemos un retablo, otro, con, que no me quiero equivocar, eso es con San Luis Gonzaga. En este caso también, fijaros los detalles, ¿no? San Luis Gonzaga, que como bien sabéis también pues, perteneció a la orden de los jesuitas, y aquí pues está representando los atributos del santo, ¿no?, la corona, porque venía de familia noble, como también la azucena y el escritorio. Otro cuadro, en este caso
caso de San Juan Nepomuceno, y aquí es mucho más sencillo, ¿no? Pero curiosamente también completa todo lo que es el programa iconográfico de la Iglesia. Y aquí, bueno, pues empezamos ya con el Oratorio de Cádiz. Sabemos que esta obra de 1796 o anterior. ¿Por qué sabemos eso? Porque en 1796 es cuando se bendice el oratorio, y una de las condiciones que la pintura, ¿no?, pues que preside precisamente la hornacina central, tenía que estar puesta, con lo cual al menos sabemos pues, que tuvo que ser hecha en 1796 o antes. Un breve comentario, ¿no?, al respecto de esta pintura, la Virgen del Refugio, bueno, pues que es otra metáfora, en este caso de la espiritualidad del Marqués de Valdeíñigo, como también de la aristocracia gaditana del momento, representada a los personajes que se protegen bajo el manto de la Virgen, miembros de la congregación de la Madre Antigua, a la que parece ser que pertenece también Riersmayer. La espiritualidad de esta congregación se inspiraba en los ejercicios de piedad ideados por Sor María de la Antigua, basada fundamentalmente en la contemplación de la pasión de Cristo, objeto que explica el sentido de la capilla baja del oratorio y la composición de las 7 últimas palabras de Cristo por Haydn. El oratorio fue diseñado igualmente por Torcuato Benjumea, es decir, es una expresión totalmente de la Ilustración o del concepto neoclasicista de la época. Fue colocado el 31 de marzo de 1796, pues que es cuando se bendice el oratorio. Fijaros que aquí Riersmayer parte de un modelo iconográfico más que conocido, que se remonta al medievo, que es el de la Virgen de Misericordia. La Virgen que protege bajo su manto pues, a diversas personas. Aquí lo curioso es que dispone a la Virgen sobre una esfera, llevando los brazos hacia abajo. Fijaros que concretamente se trata de una devoción muy corrida por este personaje que antes hemos mencionado, el Marqués de Valdeíñigo, que es el inspirador del oratorio, y representa a la Virgen del Refugio de pecadores, con lo cual es una forma también de suplicar la intercesión de la Virgen María. Y como en el caso del voto, aquí también demuestra la maestría que Riersmayer tenía en los retratos, porque fijaros que aquí representa a un grupo de personajes, curiosamente, pues ninguna mujer, todos son varones, nada más y nada menos que 26 representados, algunos de ellos pues saben quiénes son, ¿no? Por ejemplo, aquí tenéis a la Virgen, ¿no? Los ángeles de nuevo con la influencia burillesca, la estrella marada de fuego con el triángulo significa la Trinidad, las 3 personas divinas. O sea que María intercede ante esa congregación, ante el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como esta fotografía que tengo son buenas, para que nos deleitemos un poco, fijaros, la maestría que es suya, ¿no? Y bueno, pues siempre se recreaban los detalles, como podéis ver los ángeles, en el rostro de la Virgen, en el propio cabello, y los personajes como os comentaba antes, ¿no? Por ejemplo, el clérigo de la derecha, que se encuentra aquí, ¿no?, con la mirada baja, es Teodoro Ignacio Díaz de la Vega, prepósito de San Felipe Neri de Sevilla, amigo de Sáenz de Santa María. Sáenz de Santa María, el Marqués de Valdeíñigo, que es el gran inspirador de esta obra, viene de Veracruz, de Veracruz, y se afinca en Cádiz con su familia, y bueno, tiene un proceso de conversión, y su espiritualidad parte tanto de los filipenses, del oratorio de San Felipe Neri, como también de los jesuitas. Por eso tiene ese concepto de la Santa Cueva. Bueno, pues aquí representa este amigo suyo. Después también se conoce la identidad del hombre con la mano alzada, que tenéis aquí, ¿no? Se trata del conde de Villamar, y el niño que se arrodilla, este que está aquí, tan simpático, bueno, pues es Miguel Bellens, que es el hijo de este señor, representado con 9 años y que llegó a ser lectoral de la Catedral de Cádiz. Mientras que este hombre curioso, ¿no?, que está muy bien representado igualmente, con una capa roja del estilo de Carlos IV, bueno, pues se sabe que es el navarro Juan Bautista Ustariz, el conde de Reparaz.
sufragó, como sabéis, el oratorio tiene dos capillas, ¿no? La capilla baja y la capilla alta. La capilla baja prácticamente, mientras que la capilla alta, San de Santa María, el Marqués de Valdeíñigo. Fijaros que representa, ¿no?, retratísticamente a los personajes y de diversos perfiles, de frente, de lado, a la izquierda, a la derecha, por lo cual se ve que era muy diestro en el ámbito del retrato. Aquí tenéis algunos detalles. Y algo anacrónico, porque no se estilaba, pero a los pies de la Virgen hace una vanitas, o sea, cosas que venían a significar lo efímero de los poderes temporales, ¿no? Del poder militar, del poder eclesiástico, del poder civil, todo ante Dios, y la esperanza, ¿no?, en la vida eterna, pues no vale nada. Lo importante es Dios, y en este caso, ¿no?, pues, la súplica de la intercesión de la Virgen. Como veis, pues son objetos que representan esos poderes. Y aquí tenéis al Marqués de Valdeíñigo, llamado pues Sáenz de Santa María. Como decía, nació en Veracruz en el año 1738, se traslada a Cádiz en 1743, se forma coro jesuita, ordenado en 1761, y en el año 1771 se encarga de esta cofradía de la Madre de la Antigua, que es donde se basa el oratorio, la Santa Cueva. La historia de esta cofradía es muy interesante porque mientras que hasta finales del siglo XVIII la piedad popular mediante cofradía, ¿no?, se basaba en cultos, procesiones, la Iglesia comienza a recomendar una espiritualidad más interna, ¿no?, influenciada en parte también por la devoción moderna. Entonces hay un grupo que, inspirado en la obra de esta monja, de Sor María de la Antigua, pues quieren contemplar la pasión de Cristo, como hacían los filipenses y como hacían los jesuitas. Lo hacían, no sé si la conocéis en Cádiz, en la parroquia del Rosario, que está al lado de la Santa Cueva. Bueno, pues allí se reunía. Hay una obra, un carro se cae y se descubre una cueva, eso, se descubre una cueva. La habilitan, y para no entorpecer a los parroquianos, esa cofradía pues contempla los misterios de la pasión con una cruz, con diversas representaciones, la pasión de Cristo. Cuando llega este señor, el Marqués de Valdeíñigo, dice que, bueno, que esa espiritualidad había que potenciarla. De hecho, él comienza a dar ejercicios espirituales, invita a otros personajes importantes de la época a que vengan a dar ejercicios espirituales, hay que promover la contemplación de la pasión de Cristo, la devoción eucarística, y entonces idea lo que actualmente es el oratorio de la Santa Cueva. La parte de abajo, para meditar la pasión de Cristo, las 7 últimas palabras de Cristo, para lo cual nos compuso Haydn esa bella composición. Si no la conocéis, pues yo la recomiendo que la escuchen. Y en la parte alta, que sería para potenciar la devoción eucarística, una capilla enorme sacramental. Aquí tenía una espinita clavada en el corazón el Marqués de Valdeíñigo, porque era muy, sin ser muy jesuita, y le llegó al alma la expulsión de los jesuitas por el rey. ¿Qué se propuso? Pues hacer en el oratorio, en la parte alta, algo que superara lo que entonces conocía pues, a los palacios de los reyes, una forma también de desafiarlo eclesiásticamente. Quien conoce la Santa Cueva es un edificio espectacular. Este retrato no se sabe ciertamente cuándo lo pinta Riesmayer. Sabemos que lo pinta Riesmayer, no está firmado porque el conde de Maule en su obra dice que lo pintó él. Y obviamente por la paleta, por el estilo, se ve que es, ¿no? Bueno, pues representa aquí al clérigo sentado con su librito de ejercicios espirituales, la cruz, aludiendo a la contemplación de la pasión de Cristo, y la Virgen del Rosario, de la cual era muy devoto, y de hecho él ayudó mucho a la parroquia del Rosario que estaba al lado. Al parecer este cuadro lo tenía en su casa, y ya cuando fallece en 1804 lo mandan a poner pues, en la parte alta de la capilla. Fijaros lo bien que hacían los retratos, o sea que era un retratista bastante resuelto. Ahí veis, fijaros, el retrato, ¿no?, en lo alto de la capilla, en el centro. Bueno, pues no lo pusieron hasta la muerte porque no querían. De hecho, la representación de los personajes que se hallan a los pies de la Virgen del Refugio, él no se quiso representar. Eso fue humildad, ¿no? Y
Hace unos años bueno, pues tuvimos la suerte de encontrar lo que seguramente es el boceto de ese retrato, que está en una colección particular en Cádiz, de Morales Marañón, e igualmente el boceto de la Virgen del Refugio. Si no el boceto, seguramente una pintura de alguien de la congregación pues, que la quería tener también para sí. Igualmente, hace unos años, bueno, yo sospechaba, y algunos autores pues, también me lo han confirmado, ¿no? Que este pequeño cuadro de la Virgen del Carmen, precioso, que se encuentra en el Hospital de Mujeres de Cádiz, lo que es el actual Obispado de Cádiz, a la entrada en un altar, bueno, pues seguramente de Riesmayer, y seguramente es una de sus primeras obras cuando llega a Cádiz, porque se ve que es muy temprana y todavía no recurre mucho al dibujo. Una de las características academicistas, por influencia de Rafael Ben, era la corrección del dibujo, es decir, perfilarlo todo. Y aquí, sin embargo, todavía se descubre esa influencia murillesca, ¿no? En la que todavía está la vaporosidad de ciertos personajes y de la figura, no se recurre tanto al dibujo. Y fijaros también, pues qué bonito, en este caso, porque pone un racimo de uva al niño, aquí un ramo de olivo, y este ungüentario, pues haciendo alusión también pues, al aceite. Había también pues, muchos recursos devocionales a las lamparitas de aceite, como también a los aceites curativos. No sé si aquí tenéis costumbre de ello, pero hay muchas devociones. Ahora recuerdo yo, por ejemplo, también a este respecto, la Virgen de la Caridad de San Lucas de Barrameda, por todo lo que conlleva el aceite, ¿no? Y el escapulario del Carmen. Estas dos obras también se conocen de él, se hallan firmadas por él y fechadas del año 1804, fueron subastadas en Barcelona por Sweet Subastas en el año 2019, no se conocen quién las tiene, la subasta no nos lo dice, ¿no? Pero al menos sabemos pues, que está localizada que la compró en particular. Y aquí representa el Sagrado Corazón de Jesús y de María. Yo creo que es una pareja pues, bastante interesante. Y fijaros de nuevo, ¿no? El recurso de ese azul esmaltado que él solía utilizar. Aquí tenemos una obra muy curiosa, son los santos patronos de Cádiz, ¿no? San Germán y San Servando. Y digo curiosa porque seguramente al ver este cuadro se os ha venido a la mente las esculturas que la Roldana realizó para la catedral de Cádiz, que todavía se conservan allí, aunque son una preciosidad. Bueno, pues resulta que la Roldana, cuando hace estas obras, son policromadas al estilo, ¿no? de la primera mitad del siglo XVII, pero cuando en el siglo XVIII cambian los gustos, el Cabildo Catedral pues, le pide a otro pintor que que haga una policromía nueva a las esculturas. Y al final del siglo XVIII pues, son repolicromadas, pues en el estilo que ahora veremos, más rococó afrancesado. Cuando llega el nuevo gusto neoclasicista, academicista, como que eso chocaba mucho, lo barroco y sobre todo lo rococó y afrancesado como que no gustaba. La genialidad aquí de Riesmayer es que no representa las esculturas de la Roldana como entonces y ahora nosotros la conocemos, sino que él la reinterpreta como en clave historicista. Él tenía fuente grabada de escultura romana y él prefiere representarla en una clave más historicista, alejado del barroco y mucho más del rococó afrancesado. Esto se ve muy bien si lo comparamos. Aquí tenéis la escultura de la Roldana, creo que al estilo del gusto francés, ¿no? Rococó, mientras que él lo hace totalmente al contrario, de una forma mucho más historicista. Este cuadro de casualidad pues, se encontró en un anticuario y, bueno, pues gracias a Dios, el Cabildo Catedral de Cádiz lo adquirió. Se restauró y ahora mismo está allí en el Museo de la Catedral de Cádiz. Esta es una Virgen del Carmen, también está firmada, de 1806, de una colección particular que hace unos años dejó en depósito en el Hospital de San Juan de Dios, de Cádiz. Me imagino que también lo conocéis, ¿no? Porque está justo allí al lado del ayuntamiento. Es algo también muy característico de Riesmayer, como decía, el craquelado, ¿no? De la pigmentación de la obra que utiliza. Y esta composición, bueno, pues
base compleja, ¿no? La Virgen del Carmen intercediendo por las almas del purgatorio, el ángel, ¿no?, que está sacando a las almas del purgatorio, mientras que los ángeles pues sostienen el cetro, ¿no?, y la corona, que es índice de la realeza de la Virgen, y los niños, los angelitos, mejor dicho, como el niño Jesús, porque muestran al devoto el escapulario. Es bastante curioso porque aquí se ve mucho detalle, ¿no? Fijaros con el detalle que pinta los elementos del escapulario. Aquí también se ve en el caso... perdón. A ver si la podéis. Aquí se ven, ¿no?, los dos angelitos con la representación de la Virgen del Carmen, ¿no?, del escapulario. Aquí pongo el detalle de este ángel, ¿no?, para que se vea como incluso pues, perfilaba los cabellos. Y aquí tenemos otra obra muy interesante de él, que fue subastada hace unos años y adquirida por un particular. Aquí representa al conde de Maule, que es este señor que está aquí, con su amigo Antonio Pizano, y es, curiosamente, los remates de la historia, ¿no? Esta obra la tenía el conde Maule en su colección, y de hecho, ahora leer el texto en el libro, porque era un erudito, bueno, el dinero lo tendría, pues, como se dice, a puerta, ¿no? Porque la colección que tenía, y permitirse el lujo, en plan Bulifó, pues, de viajar por toda Europa. Y no solo viaja por toda Europa, sino que escribe 14 libros, después editados, describiendo sus viajes, sus peripecias por Europa, por Italia, por Francia, porque su origen es genovés. Entonces quería conocer las raíces hasta llegar a Génova. Entonces recorre toda España, Francia, Italia y una persona que cuenta todo eso. También tiene estas amistades ilustradas, y él no solo eso, sino que también para todas las obras que se estaban haciendo neoclásicas en Cádiz, como también en la Bahía, en este caso en Chiclana, bueno, pues él sufragó gran parte de la iglesia de San Juan Bautista, que también Don Cuarto Benjumeda la estaba diseñando. Por eso, en este paisaje, muy querido por él, es la capilla de Santa Ana, que estaba a las afueras de Chiclana, a lo largo, como ahora veremos, de Medina Sidonia. Y bueno, como yo digo, en uno de esos libros, él relata, hablando de nuestro pintor, dice él, ¿no? Riesmayer, pintor, sacó al óleo, desde este punto, un paisaje con la vista de Chiclana, que conservo en mi gabinete, y dice: oh delicioso sitio, cuántas veces has dado consuelo a mi espíritu, dulcificando las tareas de mis ocupaciones en Cádiz. Ercilla, Thomson y otros varios poetas han divertido mi espíritu, mientras los sentidos no se distraían con otros objetos. Las vistas son muy agradables. Se descubre por una parte la mar con sus naves y por otra las montañas de Ronda, todo el ameno campo desde Medina Sidonia a Jerez. Se ve Cádiz, la isla de León, la Carraca, Puerto Real, y domina enteramente a Chiclana con todas sus vueltas y paseos. Pues, la verdad es que es una suerte que no se perdiera este cuadro, porque se conserva hasta la descripción del conde, ¿no?, que hace de ella. Aquí vemos de más cerca, ¿no?, al conde con su amigo ilustrado. Aquí también, fijaros cómo se recrea, ¿no?, el pintor en escenas pintorescas también de la época. Y la vista, ¿no?, en la que también es muy detallista en la representación de los edificios, de la construcción de la parroquia de San Juan Bautista, y a lo lejos, fijaros, Medina Sidonia, Este personaje es el hermano del conde, Juan Manuel de la Cruz Baumonte. He dicho que hicieron un negocio entre los dos hermanos, uno se quedaba en Santiago de Chile y otro en Cádiz. El conde, ¿no?, que se queda en Cádiz, y este es el hermano. Lo apreciaba tanto y tenía muchísima relación con él, hasta el punto de que en su colección tenía una pintura de su hermano, que es esta que estamos viendo. También hace unos años tuve la suerte de localizarla. Se encuentra en el Museo de Bellas Artes Palacio Vergara, en Viña del Mar, Chile. Curiosamente, siendo el hermano de Chile, pues fue a reparar la obra a Chile, cosa a veces del destino. Aquí tenemos de nuevo una obra religiosa
caso, bueno, pues San Bernardo en oración, obra firmada por él en el año 1810, y ocupa el ático del retablo mayor de la parroquia de Santa María Coronada de San Roque, en Cádiz. Como sabéis, ¿no? Con toda la historia que viene de los ingleses y eso detrás, pues se hace la parroquia nueva, y con la época del neoclasicismo se diseña un altar nuevo para la Virgen, sigue presidiendo allí el altar, y se encarga a Riet Maya esta obra de San Bernardo. ¿Por qué San Bernardo? Porque cuando se reconquista Gibraltar es el día de San Bernardo de Claraval. Entonces aquí representa a San Bernardo, la maestría, ¿no?, de Riesmayer en el retrato, como también, fijaros aquí ya que el gusto es totalmente academicista, no se ve la vaporosidad característica del estilo murillesco, sino de lo clásico, ¿no?, o neoclásico, todo muy perfilado, y se perfila, ¿no?, muy bien la figura del santo. Aquí se ve pequeñito porque fue la foto que me facilitó, ¿no?, la casa de subasta, la caída en el camino del Calvario, filmada en 1813 y subastada por Durán Arte de Madrid en el año 2008. Y aquí lo que está copiando el autor es precisamente, os sonará este cuadro, ¿no?, que es de Rafael, que se conserva en el Museo del Prado, y la conoce por un grabado de Domenico Cunego, que es el que está justo al lado. Y fijaros que aquí Riesmayer copia literalmente la composición, y aquí seguramente Riesmayer disfrutó. ¿Por qué? Porque Rafael Sanzio, ¿no?, era considerado el ideal por los academicistas. Por lo tanto, el hecho de que estuviera copiando una obra de Rafael, bueno, para él seguramente sería un motivo de orgullo. He puesto esta estampa justo al lado para que veamos cómo era constante en el recurso de las fuentes grabadas para las composiciones que él hacía. En este caso no altera nada, todo es literalmente igual. Aquí tenemos un cuadro de la Virgen con el Niño subastado por Durán Arte y Subasta en el año 2019, y está también firmado en el 1814. Fijaros que conforme entra el siglo, el gusto neoclasicista y el gusto academicista es todavía más evidente. Y aquí tenemos un San Francisco peor conservado, ¿no?, de una colección en Jerez de la Frontera, y está firmado también en el año 1814. Y hace unos meses fue subastado este cuadro, también de Riesmayer, de 1815, firmado, retrato de Fernando VII con uniforme de capitán general. Como sabéis, ¿no?, pues también fue bastante determinante la figura de este rey para la isla de León, y seguramente este retrato pues lo pintó obviamente en Cádiz, pero para cualquier comitente de Cádiz o de la Bahía. Bueno, pues fue subastado por una casa de subasta italiana hace unos meses. Y fijaros que demuestra una vez más pues la capacidad de retratista que tenía nuestro pintor. Aquí tenéis también esta preciosa pintura, totalmente de gusto academicista, que es San Juan Bautista, que el conde de Maule regala a la parroquia de San Juan Bautista cuando se termina. Fijaros porque con unos colores vivos, ¿no?, el paisaje pues hace que los colores sean más cálidos para que se destaque la figura del personaje, una figura totalmente monumental que acapara toda la atención del espectador. Estos son recursos que se trataban de la academia, ¿no?, y que Riesmayer seguramente cuando viene de Alemania y se afinca a Cádiz, pues seguramente fue uno de los que se escribió en la academia y se dejara influenciar por esos nuevos gustos. Aquí tenemos algunos detalles más de cerca, fijaros el detalle, ¿no?, de cómo figura los pelos de la piel de camello con el que se vestía Juan el Bautista, la misma oveja, fijaros, ¿no?, que está totalmente todo perfilado, hasta la misma hebilla que ciñe la peluca que tiene de camello. Y aquí, perdón, aquí pongo la oveja, ¿no?, para que veáis también, porque será la última de las obras que veremos, la de la Divina Pastora, pues cómo se recreaba incluso los animales. Una de las cosas que demuestra, ¿no?, si un pintor es bastante diestro en las composiciones, ¿no?,
es no solo la representación anatómica del ser humano, sino también de los animales. Pues en este caso, pues que resuelve de una forma bastante hermosa la oveja. Pongo ahora estas representaciones porque también es muy del gusto neoclásico las representaciones de los cuadros no cuadrados, sino ovalados. Entonces, hay muchas obras suyas que se conocen con este formato. En este caso, otra obra suya de Santo Tomás de Aquino, de la colección Morales Marañón de Cádiz, en el que el santo con los dedos está aludiendo pues, a las 5 vías o pruebas sobre la existencia de Dios que, como bien sabéis, escribió en la Suma Teológica. Esta otra obra de San Francisco de Paula, de una colección particular de Cádiz, en la que se representa a San Francisco de Paula, en un primer plano, y en el fondo se ve, aquí se aprecia el estrecho de Mesina y la Mesina, y bueno, se dice que el santo atravesó el estrecho de Mesina sobre su propia capa haciendo de barca con un correligionario. Bueno, pues eso dice la tradición piadosa, ¿no? Y eso es lo que está representando aquí Ries Mayer. Y aquí otra composición, esta de una colección particular de Jerez de la Frontera, la Inmaculada Concepción. Fijaros que aquí se inspira en la Inmaculada Concepción, no sé si la tenéis en mente, de Murillo, que preside el oratorio de San Felipe Neri de Cádiz. Él tiene ese modelo de referencia para representar esta Inmaculada. Y aquí tenéis una Virgen de Rosario, también que atribuyo a él, que se conserva en la parroquia del Rosario, en este caso de Cádiz. Seguramente, pues, Marqués de Valdeíñigo le encargó pues, esta representación al mismo que había pintado la Virgen del Refugio. Y aquí, a propósito de la Virgen del Carmen, esta es de una colección particular de Jerez de la Frontera, se sigue inspirando en la Inmaculada de Murillo, de San Felipe Neri, de Cádiz, pero en este caso la Inmaculada la convierte en una Virgen del Carmen, ¿no? Esta es otra Virgen del Carmen, de una colección particular de Cádiz, con la particularidad pues, que aquí introduce el versículo del crucificado al discípulo, ¿no? Amado, cuando dice, he aquí a tu madre, ¿no? Exe mater tuo. Y aquí tenemos una de las obras que yo considero más importante de él, que sería el Cristo de la Humildad. El Cristo de la Humildad lo pinta Alonso Cano, y bueno, en el siglo XVII obviamente, y actualmente esta obra se conserva, no sé si la conocéis, la parroquia de San Ginés de Madrid, cerca de la Puerta del Sol. En el sagrario pues, se conserva el original. ¿Cómo conoce esta obra Ries Mayer? De nuevo por un grabado, en este caso un grabado de Manuel Álvarez de Mon, realizado en el año 1802. ¿Qué tiene de particular, además del recurso a este grabado? ¿Y por qué lo pongo así? Para que caigamos en la cuenta de que Ries Mayer no solo copiaba los grabados, sino que también los interpretaba. ¿Qué pasa? Por el formato que aquí le encargan, ¿qué es lo que piensa? Pues pone otras dos mujeres, que aquí no aparecen, fijaros, y aquí que aparecen dos sayones, los representan tal cual, pero representa a un romano, a otro sayón y a un judío. Aquí se ve bien lo que quiero decir, fijaros que hemos puesto el grabado justo encima de la pintura para que se vea que encaja, que lo representa a la perfección, pero bueno, que se aventura, ¿no?, a representar creativamente otras cosas pues, que faltan, ¿no? Y de nuevo descubriéndose su gusto por el retrato. Fijaros aquí los detalles, el rostro de Cristo, ¿no?, que mira al espectador, el rostro del sayón, muy expresivo, el rostro del judío. Y aquí llegamos pues, a la causa que me llevó a conocer a Ries Mayer, ¿no?, esta divina pastora que adquirió un coleccionista de mi pueblo natal, de Cantillana. Como decía, bueno, pues una obra bastante significativa, preciosa, y en la que se ve totalmente la huella de Ries Mayer. Igualmente conserva su marco original, de época Carlos IV, fue felizmente restaurado y se descubrieron pues, totalmente los matices de
se ve perfectamente que es del pintor alemán, ¿no? Igualmente para este caso, Riemann recurre de nuevo a las fuentes grabadas, ¿eh? Aquí pongo, fijaros, para que veáis perfectamente cómo se inspira en un grabado, y ahora voy a explicar por qué y qué es lo que cambia, ¿eh? En este caso, este grabado es realizado por Francisco Moner y se inspira en un dibujo de Jerónimo Boix de Veras, que era un dibujante, pues, que le gustaba mucho dibujar los paisajes, y tenía una carpeta de dibujo de Mallorca, con sus edificios, sus casas, que es lo que precisamente aquí representa el grabado, y lo que después Riemann, ¿no?, pues también va a representar. ¿Qué es lo que tiene de curioso también el conocer la fuente grabada? Pues cómo Riemann, que es totalmente academicista, de gusto neoclasicista, que ya se ha despegado ya del gusto manío del rococó y del barroco, pues quiere modificar la obra. ¿Y qué es lo que piensa? Para empezar, fijaros que esto es una obra barroca. El personaje no está propiamente en el centro, sino algo desplazado. Si observáis, representa aquí a Mozart con una corona, al arcángel San Miguel. Fijaros que aquí, en este caso, el dibujante y consecuentemente el grabador es fiel a la iconografía de la Divina Pastora. Acordaros, ¿no? La Virgen que apacienta al rebaño, que representa a la Iglesia. La rosa, pues, que le lleva las ovejas, que representan las Ave Marías, que componen el rosario, o la corona, que es un rezo, ¿no?, dedicado a la Virgen María. Esa rosa, esas Ave Marías se transforman en una corona con la que los ángeles quieren coronar a la Virgen. Y el arcángel San Miguel, que según Fray Isidoro de Sevilla, ¿no?, el inspirador de la devoción, es el mayoral del rebaño, el que sale en defensa de las ovejas cuando el demonio sale al acecho. En este caso, el demonio es representado como un lobo que se espanta cuando ve a la Virgen. Todo esto es muy barroquizante, tanto en la composición como en el concepto que se quiere transmitir. Claro, aquí la genialidad de Riemann es que convierte la iconografía clásica de la Divina Pastora, que se conocía, ¿no?, proveniente del barroco, al gusto academicista. Y fijaros que es muy interesante porque él dice, inspirándose en las obras que ya se conocían de Rafael Mengs, ¿no?, que cogía a una reina, a un príncipe, a una persona noble, y con todos sus atavíos lo representaba en medio del campo, en el centro, y el campo como si fuera una especie de estudio, para que nos entendamos, ¿no? Bueno, pues aquí hace lo mismo, ¿no? Sitúa a la Divina Pastora justo en el centro. Fíjate que aquí el niño está de pie y aquí lo asienta sobre el seno de la madre, para que sea la madre la que acapare todavía mucho más la atención. Aquí el brazo lo extiende hacia abajo y aquí hacia arriba, dándole, fijaros, más esbeltez e igualmente como mayor poder, ¿no? Esto también nos recuerda los versículos del Salmo, ¿no? Aunque camine por cañada oscura, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me dan seguridad. O sea que todo eso lo manifiesta. Fijaros también que aquí, bueno, pues está respetando el sombrero, las estrellas, pero hay algo muy curioso. Aquí el grabador representa como eran los callados de los pastores españoles, que terminaban de esta forma cilíndrica o curva, pero aquí él lo representa con una espátula, que es el callado característico que se utilizaba tanto en el norte de Italia como en Centro Europa, en Baviera. Por lo cual es una vista también del gusto del pintor alemán, que prefirió, pues, darle como un guiño, ¿no?, también de su sello a esta obra. Fijaros que también respeta aquí estas dos ovejas, crea, ¿no?, de su propia mente estas dos ovejas, fijaros que totalmente resuelto, ¿no?, para representarla. Este grupo de arriba, el logo es exactamente igual, el paisaje, pero prescinde de esto. Él entiende que es una cosa muy barroquizante y que distrae. Entonces, él quiere hacer como un retrato de la Virgen. Y fijaros que la Virgen está dispuesta como el que se pone en el estudio para ser retratada. En este caso, en aquel entonces todavía por la pintura, en nuestros días por un fotógrafo. Es como si hiciera del campo, pues, un escenario para una foto de estudio, en este caso un retrato de pintura, pues para un personaje que es la Virgen. Fijaros, ya por poner la obra
sola, ¿no? Pues también de nuevo el gusto, ¿no? Por el color, utilizando unos colores más pálidos, pero en parte vivos para el fondo, pero unos colores para los personajes pues que son como esmaltados, nos recuerdan la cerámica, fijaros el azul del manto, ¿no? Y aquí lo tenéis un poquito más cerca. Bueno, pues fijaros que de apenas saberse nada de Riemeyer, pues se ha llegado a conocer bastante, ¿no? Y por ser honesto, no os puedo engañar, conozco otras obras pues que todavía no las puedo proyectar, porque saldrán publicadas en un futuro artículo, en una publicación que como condición no nos dejan que demos a conocer esa obra hasta que se den a conocer. Cuando se den a conocer, pues yo vuelvo y la explico, que son unas cuantas más. Sorprendentemente también, y es una pista que nos hace entender que Riemeyer no se movió cuando llegó a Cádiz, nunca de Cádiz, pues muchas de esas obras las firmaba y las fechaba en Cádiz, y bueno, su clientela se movía por toda la zona de la bahía e incluso desde la frontera. Muchas de ellas se conservan en Jerez por la sencilla razón que, como bien sabéis después, ya en el siglo XIX, que cobra también gran protagonismo Jerez en toda la zona, pues muchas de las familias gaditanas se van a Jerez. Entonces con su obra también van a parar aquí. Y bueno, pues este es el motivo, la Divina Pastora, que me llevó a conocer a este pintor alemán y pues que me llevó a conocer otras obras suyas, entre ellas la de Boto, ¿no? Que como digo también es bastante significativa, y bueno, yo espero que el Ayuntamiento le dé un lugar relevante, ¿no? Como merece ese cuadro en el Ayuntamiento, porque la verdad es que es un reflejo, como digo, del proceso identitario de la misma ciudad, como también de la devoción a San José. Bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias por vuestra atención. Bien, pues evidentemente agradecer al Padre Álvaro en nombre de todos esta magnífica intervención, esta magnífica conferencia, y que bueno, para nosotros es un honor que a través de la Divina Pastora haya venido a la isla y haya conocido a San José y el cuadro del Boto, en definitiva pues la Sagrada Familia, la Divina Pastora, la Virgen María y a nuestro patrón San José. Y evidentemente, como no puede ser de otra forma, nuestro hermano mayor, Alejandro Leiva, hará entrega de un detalle al Padre Álvaro por deleitarnos con esta magnífica conferencia. Buena compañía, sí, para duda. Pues muchas gracias. Por último, José Luis Cordero Varo, en representación de la Corporación Municipal del Ayuntamiento, despedirá el acto y nos dirigirá unas palabras. Muy buenas tardes a todos y a todas. Me complace, en nombre del Gobierno Municipal, pues saludaros, compañeros de la Corporación, al mayor y Junta de Gobierno de esta hermandad y demás asistentes, y a nuestro conferenciante. Bueno, pues varias cosas. Darle la bienvenida a nuestra ciudad, agradecerle pues la magnífica disertación, conferencia que nos ha ofrecido, pues que ha venido pues a darnos un poco de luz y a conocer algo más sobre un cuadro muy querido en nuestra ciudad, como es el del cuadro que representa el voto a nuestro querido patrón, el patriarca señor San José, de cuyo voto, pues como bien ha dicho, se enmarca esta conferencia en el 225 aniversario. La verdad que pues, nos ha dado alguna luz y algunas claves para entender el cuadro, que como bien ha dicho el conferenciante, como hemos hablado antes de empezar el acto, pues precisamente uno de los actos últimos que tengamos en este aniversario pues será devolverlo al edificio municipal. Está ahora mismo en las dependencias municipales, en la Delegación de Cultura, pero bueno, había esa inquietud, también esa promesa por parte de la corporación de devolverlo a su sitio original, que era nuestro querido edificio de las casas consistoriales, y allí pues estará
en un sitio más que digno que pueda ser visitado también pues por tantas personas que a diario visitan a nuestro ayuntamiento. Y a la hermandad y a los asistentes pues animarles a disfrutar de las otras conferencias que restan en el programa y bueno, y también pues de esos actos que quedan por terminar como es el que hemos mencionado, también como otro acto que la hermandad ha organizado con mucho cariño y también ha contado con la colaboración municipal, como es el rotular de forma artística pues las calles del barrio que toma el nombre pues del patrón de nuestra ciudad, como es el barrio de San José. Muchas gracias a todos y buenas noches.